Audiolibro: Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell. Si Dios se hizo hombre, entonces esperaríamos que tuviera una influencia duradera y universal. En honor a la verdad, la personalidad de Jesucristo ha hecho tal impacto en la humanidad que después de 2000 años el impacto no ha menguado. Cada día hay personas que tienen experiencias revolucionarias con Jesús. El gran historiador Kenneth Scott Latourette dijo: la comprensión cristiana de la historia no necesariamente niega el proceso. A medida que pasan los siglos, se ha acumulado la evidencia de que, medido a su efecto en la historia, Jesús es la vida más influyente que haya existido sobre este planeta. Esa influencia parece ir en aumento. Philip Scaff añade que este Jesús de Nazaret, sin dinero, sin armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia y erudición, derramó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las escuelas, habló tales palabras de vida como nunca antes habían sido dichas y como no lo habían sido después, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Sin escribir una sola línea, puso más plumas en acción y proveyó más tema para sermones, oraciones, discusiones, volúmenes eruditos, obras de arte y cánticos de alabanza que todo el ejército de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. La influencia de Jesús sobre la humanidad es hoy tan fuerte como lo fue cuando Él habitó entre los hombres. Martin Scott. Ese ministerio duró solamente 3 años, y sin embargo, en esos 3 años está condensado el más profundo significado de la historia y de la religión. Ninguna vida jamás pasó tan rápida, quieta y humildemente, tan remotamente lejos del ruido y de la conmoción del mundo. Y ninguna gran vida despertó un interés tan universal y duradero después de haberse extinguido. Philip Scaff. Cuando Jesucristo dejó esta tierra, escribe Griffin Thomas, dijo a sus discípulos que después de su partida harían obras mayores que las que él había hecho. Y los siglos del cristianismo han visto cumplirse la verdad de tal declaración. Obras mayores en calidad han sido hechas, están haciéndose. Jesucristo está haciendo hoy cosas más maravillosas que las que hizo cuando estuvo en la tierra, redimiendo almas, cambiando vidas, transformando caracteres, exaltando ideales, inspirando filantropías y contribuyendo para lo mejor, para lo más cierto y lo más alto en la vida y el progreso humano. Griffin Thomas continúa: estamos por consiguiente justificados al llamar la atención a la influencia de Cristo a través de las edades como una de las pruebas más grandes, más directas y más evidentes de que el cristianismo es Cristo y de que a Cristo se le debe conceder el mérito. Es imposible considerar este asunto simplemente como uno de la historia. Afecta la vida actual en todo sentido. William Lecky, el escéptico, declara en History of European Morals, From August to Charlemagne: los protagonistas exhortan a los hombres a imitar a Dios, los estoicos a seguir la razón, los cristianos a amar a Cristo. Los estoicos habían unido a menudo sus nociones de excelencia en un sabio ideal, y Epícteto había exigido a sus discípulos que colocaran entre ellos a algún hombre de excelencia sobresaliente, y a imaginárselo continuamente cerca de ellos. Pero lo máximo que podía alcanzar el ideal de los estoicos era el de un modelo para ser imitado, y la admiración que inspiraba nunca podía alcanzar la profundidad del afecto. Al cristianismo le estaba reservado presentar al mundo un carácter ideal, el que a través de todos los cambios de 18 siglos ha inspirado los corazones de los hombres con amor apasionado. Se ha mostrado capaz de actuar en todas las edades, naciones, temperamentos y condiciones. Ha sido no solamente el más alto modelo de virtud, sino que el más fuerte incentivo a su práctica. Y ha ejercido una influencia tan profunda que verdaderamente podría decirse que el simple registro de 3 cortos años de vida activa
ha hecho más para generar y pacificar la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Esto ha sido verdaderamente el manantial de todo cuanto es lo mejor y más puro en la vida cristiana. En medio de todos los pecados y fracasos, en medio de toda la superchería, persecución y fanatismo que ha enfrentado la Iglesia, ha preservado en el carácter y el ejemplo de su fundador un ejemplo duradero de regeneración. Sin embargo, millares y millones en el día de hoy, como en todas las edades, están testificando del poder y gloria del cristianismo al tratar con su pecado y perversidad. Estos son hechos que soportan la prueba del examen y que comunican su propia conclusión a todos los que desean aprender. G. Thomas. Él es la más grande influencia en el mundo hoy. Fair Bairn ha dicho: el hecho más notable en la historia de su religión es la actividad humana y la ubicuidad de su persona. Él ha sido el factor permanente y eficiente en su extensión y progreso, bajo todas sus formas, en todos sus periodos y a través de todas sus divisiones. El principio semejante de realidad y de unidad ha sido y es devoción de él. Aún después de 1800 años, David Strauss se ve forzado a decir: él permanece como el más alto modelo de religión dentro del alcance de nuestros pensamientos. Y la piedad perfecta no es posible sin su presencia en el corazón. William Channing lo dijo de esta manera: los sabios y héroes de la historia retroceden ante nosotros, y la historia contrae el registro de sus hechos en una página cada vez más estrecha. Pero el tiempo no tiene poder sobre el nombre, los hechos y palabras de Jesucristo. De Ernesto Renan tenemos las siguientes citas: Jesús fue el mayor genio religioso que haya vivido. Su belleza es eterna y su reino nunca acabará. Jesús es el único en todo respeto y nada puede comparársele. Toda la historia es incomprensible sin Cristo. Que un carpintero de Galilea pudiera reclamar ser la luz del mundo y ser reconocido de este modo después de tantos siglos, se explica mejor sobre la base de su divinidad. Bernard Ram. En un artículo de Life Magazine, George Buttrick escribió: Jesús dio un nuevo comienzo a la historia. En todo país, Él se halla en casa. En todas partes, los hombres piensan que el rostro de Él es como el mejor rostro de ellos y como el rostro de Dios. Su nacimiento se celebra a través del mundo entero. El aniversario de su muerte proyecta una sombra fatídica contra el cielo de toda ciudad. ¿Quién es Él? El famoso ensayo Una vida solitaria declara: he aquí un hombre que nació en una obscura aldea, hijo de una mujer de campo, creció en otro pueblo pequeño, trabajó en un taller de carpintería hasta que tenía 30 años y entonces durante 3 años fue un predicador viajero. Nunca poseyó un hogar, nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia, nunca fue al colegio, nunca puso sus pies dentro de una gran ciudad, nunca viajó más de 3.000 kilómetros desde el lugar en donde nació, nunca hizo alguna de las cosas que por lo general acompañan a la grandeza, no tenía otras credenciales que su propia persona. Mientras era joven todavía, la marea de la opinión popular se volvió en contra de él. Sus amigos huyeron, uno de ellos le negó. Fue entregado a sus enemigos. Pasó ante la farsa de un juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus verdugos echaban suertes sobre la única pieza de su propiedad que tenía sobre esta tierra, su abrigo. Cuando estuvo muerto, fue descolgado y fue puesto en una tumba prestada gracias a la caridad de un amigo. 19 largos siglos han venido y se han ido, y hoy Él es la pieza central de la raza humana y el dirigente de la columna de progreso. No exagero cuando digo que todos los ejércitos que han marchado, todas las flotas navales que se han construido, todos los parlamentos que han existido y todos los reyes que han reinado puestos juntos no han afectado la vida del hombre sobre la tierra de manera tan poderosa como lo ha hecho aquella solitaria vida. El Cristo incomparable,
otro vívido ensayo. Hace más de 1900 años nació un hombre contrariamente a las leyes de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. No hizo grandes viajes, solamente en una ocasión cuando cruzó el límite del país en el cual vivía. Eso fue durante su exilio en la niñez. No poseía riquezas ni influencia. Sus parientes eran gente común y no tuvo preparación ni educación formal. Durante la infancia provocó pánico a un rey. En la niñez dejó asombrados a los doctores. En su edad adulta rigió el curso de la naturaleza, caminó sobre las aguas como sobre el pavimento y aquietó el embravecido mar. Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Y sin embargo, todas las librerías del país no podrían dar cabida a los libros que se han escrito respecto de él. Nunca escribió una canción, y sin embargo, él ha provisto tema para más canciones que todos los escritores de canciones juntos. Nunca fundó un colegio, pero todas las escuelas reunidas no pueden jactarse de tener tantos estudiantes. Nunca dirigió un ejército, ni enroló un soldado, ni disparó un fusil. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios que, bajo sus órdenes, hayan hecho que más rebeldes amontonen sus armas y se rindan sin disparar un tiro. Nunca practicó la psiquiatría, sin embargo, ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores de cerca y de lejos. Una vez cada semana, las ruedas del comercio dejan de girar y las multitudes emprenden el camino hacia asambleas de adoración para tributarle su homenaje y respeto. Los nombres de los orgullosos estadistas del pasado en Grecia y Roma han venido y se han ido. Los nombres de los científicos, filósofos y teólogos del pasado han venido y se han ido. Pero el nombre de este hombre crece cada día más. Aun cuando el tiempo ha derramado 1900 años entre la gente de esta generación y la escena de su crucifixión. Sin embargo, él todavía vive. Herodes no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Él se empina sobre el más alto pináculo de la gloria celestial. Proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos y temido por los demonios, como el Cristo viviente y personal, nuestro Señor y Salvador. Si Dios se hizo hombre, entonces esperaríamos que satisfaciera el hambre espiritual en el hombre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. El que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Otto Rauch, en Beyond Psychology, dice que el hombre necesita estar en contacto con algo más aparte de sí mismo. Las religiones más grandes testifican de la necesidad del hombre. Las pirámides de México y los santuarios de la India son ejemplos de la búsqueda espiritual del hombre. Mark Twain escribió respecto del vacío de los hombres. Desde la cuna hasta la tumba, el hombre nunca hace una sola cosa que tenga un primer y principal objetivo excepto una: asegurar la paz mental, la comodidad espiritual para sí. Fisher, el historiador, dijo: hay un clamor en el alma para el cual no hay respuesta proveniente del mundo. Tomás de Aquino exclamó: la inquieta sed del alma muestra sed de felicidad. Sin embargo, es una sed que puede ser satisfecha únicamente por Dios. Berman Raum declara que la experiencia cristiana únicamente provee al hombre con una experiencia conmensurada con su naturaleza como espíritu libre. Cualquier cosa inferior a Dios deja el espíritu del hombre sediento, hambriento, inquieto, frustrado e incompleto.
De Phyllis Schaff leemos que él se alzó por sobre los prejuicios de partidos y de sectas, por sobre las supersticiones de su época y de su nación. Él se dirigió al corazón desnudo del hombre y tocó la cuerda sensible de la conciencia. George Schweitzer, en su testimonio personal, dice: el hombre ha cambiado su mundo en una manera notable, pero no ha sido capaz de alterarse a sí mismo, puesto que este problema es básicamente de tipo espiritual, y puesto que el hombre se inclina por naturaleza al mal, como lo confirma la historia, la única manera en que el hombre puede ser cambiado es por medio de Dios. Únicamente si un hombre se dedica a Cristo Jesús y se somete al Espíritu Santo, podrá ser guiado, podrá ser cambiado. Solamente en esa transformación milagrosa descansa la esperanza para este mundo en nuestro día y para sus habitantes, amedrentados por el entorno y confundidos por la radioactividad. El director de las relaciones científicas de los laboratorios, Abbott Matson, escribe: no importa cuán exigida y cuán cansadora sea mi vida de científico, de hombre de negocios, de ciudadano, de esposo o de padre, yo tenía tan solo que volver a este centro para encontrar a Jesucristo, demostrando su poder guardador, lo mismo como su poder salvador. Una condiscípula de la Universidad de Pittsburgh dice: todos los gozos y placeres de mi vida pasada, cualesquiera hayan sido estos, puestos juntos, nunca pueden igualar aquel gozo y paz especiales que el Señor Jesucristo me ha dado aquella vez cuando entró a mi vida para gobernarla y dirigirla. R.L. Mixter, profesor de zoología en el colegio de Wheaton, dice: cuando el científico sigue el credo de su profesión, cree en lo que hace a causa de la evidencia que puede encontrar. Llegué a ser un cristiano pues hallé en mí una necesidad que solamente Jesucristo podía satisfacer. Necesitaba perdón y Él me lo concedió. Necesitaba compañía y Él se constituyó en mi amigo. Necesitaba aliento y Él lo proveyó. Paul Johnson dice: Dios ha conformado un vacío peculiar dentro de nosotros, un vacío que tiene la forma de Dios. Nada satisfizo aquel vacío excepto Dios mismo. Usted puede poner dinero, hogares, riqueza, poder, fama o cualquier otra cosa que desee dentro de aquel vacío, pero no lo llenará a satisfacción. Únicamente Dios puede llenarlo, lo llena y lo satisface. Walter Hearn del Colegio Estatal de Ohio dice: a menudo me encuentro absorto en una especie de interrogante filosófico. El conocer a Cristo significa para mí la vida, pero una nueva clase de vida, la vida abundante que Él prometió. Un hombre ocupado en publicidad y en relaciones públicas, Franklin Halnut, relata: entonces le pedí a Jesús que entrara a mi vida y habitara en ella. Por primera vez en mi vida experimenté paz completa. Aquel vacío que yo había experimentado durante toda mi vida fue quitado, y desde entonces nunca me he sentido solo. J.C. Martin, luchador de los Osos de Chicago, dice: he encontrado la felicidad y el cumplimiento de todo lo que deseaba en Cristo Jesús. Si Dios se hizo hombre, entonces esperaríamos que ejerciera poder sobre la muerte. Muerte. Se ve que Jesús no fue obligado a entregar su vida. Como está evidenciado en Mateo 26, 53 y 54, le estaba concedido el poder de hacer como él quisiera. Es en Juan 10, 18 en donde hallamos la respuesta. Nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos que Jesús murió voluntariamente por los pecados de los hombres. W.H. Griffith Thomas siente que no fue la muerte de un suicida. ¿Es que acaso no dijo, de mí mismo la pongo? La muerte fue puramente voluntaria. Nosotros tenemos que sufrir. Él no necesitaba sufrir. Una palabra suya podría haber salvado su vida. Ni tampoco fue una muerte accidental, por la razón obvia de que había sido prevista, preanunciada y se habían hecho preparativos para ella en varias maneras. Una vez más, no fue ciertamente la muerte de un criminal, pues no pudieron hallarse dos testigos que estuvieran de acuerdo en cuanto a la acusación que se le hacía. Pilato declaró que no encontraba falta en él, y aún Herodes no tenía ni una palabra que decir en su contra. Esta entonces no era una ejecución ordinaria.
Otro hecho importante de su muerte es relatado por W. C. Robinson en el libro Who Say Ye That I Am, pues ningún hombre común en toda la historia ha tenido jamás el poder de desprenderse de su espíritu, de su propia voluntad, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Lucas 23:46. Lucas y Juan usan verbos que pueden interpretarse únicamente con el significado de que Jesús milagrosamente entregó su espíritu a Dios cuando hubo pagado la plenitud del precio por el pecado. Hubo un milagro en el Calvario el viernes, del mismo modo como lo hubo en el huerto en la mañana de la resurrección. Sepultura. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Mateo 27, 57 y 58. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Juan 19:39. Dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Marcos 15, 46, 47. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 23, 56. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta y poniendo la guardia. Mateo 27, 66. Resurrección. Ciertamente, si tomamos toda la evidencia en conjunto, escribe B. F. Westcott, no es exagerado decir que no existe incidente histórico mejor o más variadamente atestiguado que la resurrección de Cristo. Nada sino la suposición antecedente de que debe ser falsa podría haber sugerido la idea de deficiencia en la prueba de ella. De Henry Morris leemos: el hecho de su resurrección es el evento histórico más importante y por consiguiente, apropiadamente, es uno de los hechos más seguros de la historia. Jesús no solamente predijo su muerte, sino que también predijo su resurrección corporal. En Juan 2:19 dice: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Aquí, templo se refiere a su cuerpo. Una vez más, Morris escribe: solamente él, de todos los hombres que han vivido, conquistó la muerte por sí mismo. Según todas las reglas de la evidencia, su resurrección corporal de la tumba puede ser considerado como el hecho mejor comprobado de toda la historia. Yo soy la resurrección y la vida, dijo él, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 11, 25, 14, 19. La resurrección de Cristo es el sello de nuestra resurrección. La sanidad de los enfermos no nos garantiza que al creer, Cristo sanará a cada uno de nosotros hoy, del mismo modo como la resurrección de Lázaro no nos garantiza inmortalidad. Es la resurrección de Cristo como primeros frutos lo único que abre la tumba, en anticipación al creyente y a la vida eterna. Porque Él se levantó, nosotros también nos levantaremos. Romanos 8:11. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles pudieron resucitar los muertos mediante el poder de Él. Hechos 9, 40 y 41. De este modo, Él dio vida a otros después de su muerte, de lo cual se desprende que Él está vivo. Hebreos 13:8. Y que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Pero Jesucristo, el eterno Hijo de Dios y el prometido Redentor del mundo, ha conquistado la muerte. Capítulo 9. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. A través de todo el Nuevo Testamento, los apóstoles apelaron a 2 sectores de la vida de Cristo para establecer su calidad de Mesías. Uno fue la resurrección, el otro fue el cumplimiento de la profecía mesiánica. El Antiguo Testamento, escrito en un periodo de 1500 años, contiene varios centenares de referencias al Mesías venidero. Todas estas se cumplieron en Cristo y establecen una sólida confirmación de sus credenciales como Mesías.
Introducción. Propósito de la profecía mesiánica. Dios es el único verdadero Dios cuyo consentimiento es infinito y cuya palabra nunca es quebrantada. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló y no ejecutará. Números 23:19. Todas las cosas están sujetas a la divina voluntad de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? ¿Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero? Isaías 46:9-10. El Mesías será absolutamente conocido en base a sus credenciales. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Te lo dije hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Isaías 48:3-5. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, del 2-4. Apelación a la profecía mesiánica. Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Lucas 24:27. Y él les dijo, estas son palabras que os hablé, y estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque si creyeseis a Moisés, no me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en los escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5:39, 40, 46 y 47. De manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 13:14 en parábolas. ¿Por qué este es de quien está escrito? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de mí. Mateo 11:10, sobre Juan el Bautista. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? La palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo 21:42. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Mateo 26:56. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con un gran poder y gloria. Marcos 13:26, referente a Daniel 7:13 y 14. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:20-21. ¿Por qué os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito? Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22:37. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa de aborrecimiento. Juan 15:25.
Los escritores del Nuevo Testamento apelan a las profecías cumplidas en Jesús. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hechos 3:18. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hechos 13:29. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hechos 17:2-3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que Él fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:3-4. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Romanos 1:2. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Primera de Pedro 2:5-6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:4-6. 3c. En la obra y persona de Cristo hay un cumplimiento de las fiestas levíticas. La fiesta, Levítico 23, el cumplimiento en Cristo. Pascua, abril, muerte de Cristo, Primera de Corintios 5:7. Panes sin levadura, abril, caminar santo, Primera de Corintios 5:8. Primeros frutos, abril, resurrección, Primera de Corintios 15:23. Pentecostés, junio, derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 1:5 y 2:4. Las trompetas, septiembre. El recogimiento de Israel, Mateo 24:31. Expiación, septiembre. Purificación mediante Cristo, Romanos 11:26. Tabernáculo, septiembre. Reposo y reunión con Cristo, Zacarías 14:16-18. 3b. El significado de la profecía predictiva. 1c. Determina que existe una inteligencia divina detrás del Antiguo y del Nuevo Testamento. 2c. Establece el hecho de Dios. 3c. Autentica la deidad de Jesús. 4c. Pone en evidencia la inspiración de la Biblia. 2a. El Antiguo Testamento contiene más de 300 referencias al Mesías, las que fueron cumplidas en Jesús. 1b. Objeción. Las profecías fueron escritas durante o después del tiempo de Jesús y por consiguiente se cumplen a sí mismas. 2b. Respuesta. Si no está usted satisfecho con el año 450 a.C. como fecha histórica en que se completó el Antiguo Testamento, tome entonces en consideración lo siguiente. La Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas, se completó en el reinado de Ptolomeo Filadelfo, 285 al 246 a.C. Es obvio que si uno tiene una traducción griega en el año 250 a.C., entonces tenía que existir el texto hebreo de donde se hizo la traducción ya para esa fecha. Esto bastará para indicar que había cuando menos un lapso de 250 años entre el tiempo en que se escribieron las profecías y su cumplimiento en la persona de Cristo.
3a. Credenciales de Jesús como el Mesías a través de la profecía cumplida. 1b. Profecías concernientes a su nacimiento. Nacido de la simiente de la mujer. Profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Ver también Mateo 1:20. Fuente judía. El Targum Onkelos en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, y entre tu hijo y su hijo. Él te recordará lo que le hiciste desde el principio, y al final tú te someterás a él. Fuente judía. El Targum Pseudo Jonatán en Génesis 3:15 declara: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de tu descendencia y la simiente de su descendencia. Y sucederá que cuando la descendencia de la mujer guarde los mandamientos de la ley, apuntarán directamente a ti y te golpearán en la cabeza. Pero cuando ellos abandonen los mandamientos de la ley, tú apuntarás directamente a ellos y tú les herirás en el calcañar. Sin embargo, para ellos habrá remedio, pero para ti no lo habrá. Y en el futuro ellos harán la paz con el calcañar en los días del rey Mesías. Lo que sigue es una interesante observación de David L. Cooper. En Génesis 3:15 encontramos la primera predicción relativa al Salvador del mundo, llamado la simiente de la mujer. En el oráculo original, Dios preanunció el conflicto que habría de librarse a través de las edades entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, el que eventualmente sería ganado por el primero. Esta promesa primitiva indica una lucha entre el Mesías de Israel, el Salvador del mundo por un lado, y Satanás, el adversario del alma humana, por el otro. Predice que la victoria completa será eventualmente del Mesías. Algunos comentaristas creen que un eco de esta promesa y de la comprensión que Eva tuvo de ella se encuentra en Génesis 4:1, la declaración de Eva cuando nació su primer hijo, Caín. He adquirido un varón parecido a Jehová. Traducción literal. Ella comprendió correctamente esta predicción primitiva, pero la aplicó mal al interpretar que se cumplía en Caín, su hijo. Está claro que Eva creyó que el hijo de la promesa sería el mismo Jehová. Algunos antiguos comentaristas judíos acostumbraban interpolar la palabra ángel en este pasaje, y dicen que Eva reclamó que su hijo era el ángel de Jehová. No hay base para esta afirmación. La versión New American Standard de la Biblia traduce Génesis 4:1 de este modo: ella dijo: he adquirido un hijo varón con la ayuda del Señor. 2. Nacido de una virgen. Profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Cumplimiento. Se halló que había concebido el Espíritu Santo. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:18, 24, 25. Ver también Lucas 1:26 al 35. Se emplean dos palabras hebreas con el significado de virgen. Merrill Unger, Unger Bible Dictionary, Moody Press, 1971. 1. Betulá. Su significado preciso da a entender una doncella virgen. Génesis 24:16, Levítico 21:13, Deuteronomio 22:14, 23:28, Jueces 11:37, Primera Reyes 1:2. Y según Unger, Joel 1:8 no es una excepción, pues se refiere a la pérdida de una joven comprometida no casada. 2. Almaj, velada. Mujer joven en edad para casarse. Esta es la palabra que se usa en Isaías 7:14. El Espíritu Santo por medio de Isaías no usa betulá, pues era necesario combinar en una sola palabra las ideas de virginidad y de edad para casarse, con el fin de poder satisfacer la situación histórica inmediata y el aspecto profético centrado en un Mesías nacido de una virgen. Virgen es indicado en griego por 1. Partenos, una virgen doncella casadera o mujer joven casada, virgen pura, Mateo 1:23, 25:1, 7 y 11. Lucas 1:27.
Hechos 21:9, 1 Corintios 7:25, 28, 33, 2 Corintios 11:2. Cuando los traductores de la Septuaginta tradujeron Isaías 7:14, usaron la palabra griega partenos, y para ellos Isaías 7:14 significaba que el Mesías nacería de una virgen. Punto 3. Hijo de Dios. Profecía. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo capítulo 2, versículo 7. Cumplimiento. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 3, versículo 11. Los demonios reconocieron su calidad de hijo. Mateo capítulo 26, versículo 63. Aún el sumo sacerdote le reconoció su calidad de hijo. E.W. Hentisberg, de la Christology of the Old Testament, de la Craig Publication 1970, dice: es un hecho innegable y unánimemente admitido aún por los recientes opositores de su referencia a él, que el Salmo 2 fue considerado universalmente por los antiguos judíos como un preanuncio del Mesías. Por medio de la encarnación, el primogénito fue introducido al mundo, Hebreos 1:6. Pero fue en y únicamente por medio de su resurrección que su divinidad, como el unigénito del Padre, se manifestó y fue abiertamente confirmada por Dios. Del linaje de David según la carne, fue entonces declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Punto 4. Simiente de Abraham. Profecía. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis capítulo 22, versículo 18. Cumplimiento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Se comprende la importancia del evento en Génesis capítulo 22, versículo 18, cuando advertimos que es la única vez que Dios jura por sí mismo en su relación con los patriarcas. Matthew Henry declara respecto de Génesis 22, 18, en tu simiente, una persona en particular que descenderá de ti, pues él habla no de muchos, sino que de uno, como observa el apóstol. Gálatas 3:16. Serán benditas todas las naciones de la tierra, o se bendecirán a sí mismas, como lo indica la frase en Isaías 65:16. El pasaje anterior determina que el Mesías provendría de la raza de los judíos. Punto 5. Hijo de Isaac. Profecía. Entonces dijo Dios a Abraham: en Isaac será llamada tu simiente, te será llamada descendencia. Génesis capítulo 21, versículo 12. Cumplimiento. Jesús, hijo de Isaac. Lucas capítulo 3, versículo 23. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Aquí Dios elimina a la mitad de los descendientes de Abraham. Punto 6. Hijo de Jacob. Profecía. Lo veré, mas no ahora lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Números capítulo 24, versículo 17. Cumplimiento. Jesús, hijo de Jacob. Lucas capítulo 1, versículo 23 y 34. Fuente judía.
El Targum Jonatán acerca de Génesis capítulo 35 versículo 11 y 12 dice: y el Señor le dijo: yo soy el Shaddai, espárcete y multiplícate, un pueblo santo y una congregación de profetas y de sacerdotes. Saldrán de tus hijos que tú has engendrado, y aún 2 reyes procederán de ti, y la tierra que di a Abraham y a Isaac le daré a ti, y a tus hijos después de ti daré la tierra. Fuente judía. El Targum Onkelos sobre Números, capítulo 24, versículo 17 declara: le veo, pero no ahora, le contemplo, pero no cerca, cuando se levante un rey de Jacob y el Mesías proveniente de Israel sea ungido. En los anteriores targumes podemos ver que los judíos le concedían importancia mesiánica a los pasajes. Del mismo modo, la Midrash Bamidbar Rabbah le da un significado mesiánico a este texto. Paul Heinisch relata que en el tiempo de Adriano, 132 años después de Cristo, los judíos se rebelaron contra la dominación romana, que a su líder lo llamaron Bar Kokhba, el hijo de la estrella. La razón era que ellos creían que el oráculo de Balaam acerca de la estrella de Jacob estaba siendo cumplido y que por medio de él Dios destruiría totalmente a los romanos. Henskerberg, en su Christology of the Old Testament, señala que en este gobernante los judíos desde los primeros tiempos han visto al Mesías exclusivamente o bien principalmente con una referencia secundaria a David. Bien su relación exclusiva con el Mesías se mantuvo o se permitió que se refiriera ciertamente en primera instancia a David, pero luego él mismo y sus victorias temporales fueron considerados como típicos de Cristo y de sus triunfos espirituales, los cuales, según esta exposición, el profeta tenía especialmente en cuenta. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Aquí Dios elimina la mitad de la descendencia de Isaac. 7. Tribu de Judá. Profecía: no será quitado el centro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga a Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Cumplimiento: Jesús, hijo de Judá. Lucas 3:23 y 33. Fuente judía. El Targum Jonatán sobre Génesis 49:10 dice: no cesarán los reyes ni los gobernantes de la casa de Judá, ni el Safarim que enseñe la ley de entre su simiente, hasta el tiempo en el que el rey, el Mesías, venga, el menor de sus hijos, y por causa de él los pueblos se congregarán. ¡Cuán hermoso es el rey y el Mesías que se levantará de la casa de Judá! Fuente judía. El Targum Pseudo Jonatán sobre Génesis 49:11 declara: cuán noble es el rey, Mesías, que va a levantarse de la casa de Judá. Jacob tuvo 12 hijos y cada uno llegó a ser una tribu de la nación hebrea. Ahora Dios elimina 11 doceavos de la descendencia de Jacob. 8. La línea familiar de Isaí. Profecía: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Cumplimiento: Jesús, hijo de Isaí. Lucas 3:23-32. Fuente judía. El Targum Isaías declara: y un rey procederá de los hijos de Isaí, y de los hijos de sus hijos crecerá un ungido. Y sobre él reposará un espíritu proveniente del Señor, el espíritu de sabiduría y de comprensión, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Delitzsch comenta: del tronco de Isaí, es decir, del remanente de la familia real escogida, se ha asumido en la insignificancia de la cual surgió, brota un renuevo,
el cual promete tomar el lugar del tronco y de la copa. Y allá abajo, en las raíces cubiertas de tierra y elevándose apenas un poquito sobre ellas, se manifiesta un brote tierno. En el recuento histórico del cumplimiento se toma nota aún del resonar de las palabras de la profecía. El vástago, al principio tan humilde e insignificante, era un pobre y despreciado nazareno. Mateo 2:23. 9. Casa de David. Profecía. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Cumplimiento: Jesús, hijo de David. Lucas 3:23-31. Fuente judía. Las referencias al Mesías como el hijo de David están esparcidas a través de los Talmudes. Driver dice, respecto de 2 de Samuel 7:11, aquí Natán llega al asunto principal de su profecía, la promesa relativa no solamente a David mismo, sino a su posteridad, y la declaración de que no es David quien construirá una casa para Yahvé, sino Yahvé quien edificará una casa a David. Jacob Minkins, en su libro titulado The World of Moses Maimonides, presenta el punto de vista de este erudito judío, desechando las especulaciones místicas concernientes al Mesías, su origen, actividad y los maravillosos poderes sobrehumanos que se le atribuyen. Maimonides insistía en que debe ser considerado como un ser humano mortal, difiriendo de los demás hombres únicamente en el hecho de que será más grande, más sabio y más resplandeciente que ellos. Debe ser un descendiente de la casa de David, y como él, ocuparse con el estudio del Torah y las observancias de sus mandamientos. He aquí vienen días. Es una expresión común que se usa en referencia a la entrada de la era mesiánica. Isaí tuvo por lo menos 8 hijos. Ahora Dios elimina a todos los hijos de Isaí con la excepción de uno, David. 10. Nacido en Belén. Profecía. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Cumplimiento: Jesús nació en Belén de Judea. Mateo 2:1. En Mateo 2:6, los escribas le dicen a Herodes con gran seguridad que el Cristo nacería en Belén. Era cosa conocida entre los judíos que el Cristo vendría de Belén. Es sumamente apropiado que fuese Belén, llamado también la casa del pan, el lugar de nacimiento de aquel que es el pan de vida. Dios elimina ahora todas las ciudades del mundo, excepto una, para la entrada de su Hijo encarnado. 11. Homenajeado con regalos. Profecía: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Salmo 72:10. Cumplimiento: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:1 y 11. La aplicación histórica de este pasaje es a Salomón. La aplicación mesiánica es ampliada de los versículos 12 al 15 en Salmo 72. Los habitantes de Sabá y de Seba, los sabeos, vivían en Arabia. Matthew Henry dice respecto de Mateo 2:1 y 11 que los sabios eran hombres del oriente, que eran reconocidos por sus adivinaciones. Isaías 2:6. Arabia es llamada la tierra del oriente. Génesis 25:6.
y los árabes son llamados hijos del oriente. Jueces 6:3. Los presentes que trajeron eran productos de aquella tierra.